Good morning everyone. En la píldora de hoy vamos a mirar qué significan y algunos ejemplos de las palabras interrogativas. Ya la semana pasada habíamos visto las diferentes palabras interrogativas en el pasado, entonces vamos a mirar algunos ejemplos y también vamos a ver la estructura. La primera sería o es when, que significa cuándo. Ejemplo: When did you go to Los Angeles? ¿Cuándo fue a Los Ángeles? Miramos aquí rápidamente la estructura. Tenemos la palabra interrogativa, el auxiliar, el sujeto, el verbo principal en la forma simple y el objeto acá. Es muy importante también recordar que siempre debe llevar el signo de interrogación en inglés, question mark. Al principio no lleva. En español sí, en inglés no. Continuamos. What. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? Dependiendo de la pregunta, esta palabra puede significar qué o cuál. Vamos a mirar. Ejemplo número 1. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? What did she say? ¿Qué dijo ella? Aquí, en la estructura para la forma del pasado, nuevamente tenemos la palabra interrogativa, el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo principal en la forma simple. Recuerden, what puede significar cualquiera de estas tres palabras, qué, cuál o cuáles. Who, este es un caso especial. En el pasado, quién o quiénes en español. Y regularmente utilizamos esta palabra sin ningún auxiliar, por eso es que es especial. Vamos a leer el ejemplo. Who drove the car? ¿Quién condujo el carro? A diferencia de las que ya hemos visto anteriormente, vamos a notar que acá no utilizamos el auxiliar, sino que utilizamos el verbo principal, pero en la forma del pasado. Who drove the car? Es decir, si miramos este ejemplo, acá arriba, what did she say? Verbo auxiliar y verbo principal en la forma del presente. Sin embargo acá, who drove the car? Verbo principal en el pasado. Entonces, si la pregunta se hace con who, que significa quién o quiénes, no debemos utilizar el auxiliar. Muy bien. Who with, ¿con quién? Aquí tenemos una diferencia. Who do you live with? ¿Con quién vives? Esta también es especial. ¿Por qué? Porque necesitamos tanto el who como el with al final para que diga con quién. Entonces, si vemos la palabra interrogativa who y with al final, ya sabemos que es con quién. Who do you live with? ¿Con quién vives? Y acá sí necesitamos el auxiliar. Muy bien, sea en el presente o sea en el pasado. En este caso, como es presente, sería el do. En el pasado, did. Where. ¿Dónde? Where were you born? ¿Dónde naciste? Acá estamos utilizando el verbo to be, were, en el pasado. Y por esa razón no utilizamos el verbo auxiliar did. ¿Ok? Recuerden que el verbo to be siempre es especial. Entonces, en el pasado, cuando utilizamos palabras interrogativas, vamos a utilizar el verbo to be como nuestro auxiliar. Where were you born? ¿Dónde naciste? Why. ¿Por qué? La palabra para preguntar es why y para responder es because. ¿Por qué? Why did you call me? ¿Por qué me llamaste? Palabra interrogativa, verbo auxiliar, sujeto y verbo principal en la forma del presente simple o su forma simple. Bien. Which, ¿cuál o cuáles? Which book do you want? ¿Cuál libro quieres o quiere? Which book do you want? ¿Cuál libro quiere? Aquí es importante recordar que which es diferente a what en este caso. Si utilizamos which es porque tenemos
opciones en este caso, y las opciones son palpables. Entonces, en la biblioteca, por ejemplo, en la biblioteca, y hay 5 libros, y el bibliotecario te pregunta, bueno, ¿cuál quieres? Hay 5 opciones de libros y va a escoger solamente uno. Entonces, podríamos utilizar el which. Si utilizáramos el what, sería cualquiera de esos libros que están en la biblioteca, no necesariamente esos 5. Entonces, el which se utiliza para cuando está ese grupo, un grupo ya determinado, bien sea de objetos e inclusive de personas. Whose, ¿de quién? Whose is this pen? ¿De quién es este bolígrafo? Siempre que damos whose, inmediatamente tenemos que pensar en de quién. Y esta palabra es muy utilizada en inglés americano. En inglés británico casi no. En inglés británico se puede utilizar el who casi en la mayoría de las veces. Pero es una forma diferente. Entonces, whose, tan pronto la vean, ¿de quién? Whose is this pen? ¿De quién es este bolígrafo? How, ¿cómo? How was the trip? ¿Cómo estuvo el viaje? How much, ¿cuánto o cuánta? How many, ¿cuántas o cuántos? Acá viene lo que siempre y bueno, muchas veces nos toma algo de trabajo en entender que how much se utiliza para sustantivos no contables y how many para sustantivos contables en inglés. Los sustantivos no contables son aquellos como por ejemplo sugar, el azúcar, que no lo podríamos contar. Necesitaríamos una unidad para contarlo. ¿Y cuál sería la unidad? Por ejemplo, una libra, no sé, un kilo o un bulto de azúcar. Necesitaríamos una unidad para poderlo contar. Mientras que how many es para los contables y en este caso friends, amigos, se pueden contar. Tengo 5 amigos, tengo 10 amigos. No necesito una unidad, no necesito decir tengo una docena de amigos necesariamente, sino que los puedo contar. Vamos a ver los ejemplos. How much sugar do you need? ¿Cuánto azúcar necesitas? How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Recuerden, how much no contables, how many contables. How often? ¿Cada cuánto tiempo? How often does she go to the cinema? ¿Cada cuánto tiempo va ella al cine? How often? ¿Cada cuánto tiempo? Muy bien. No sé, va una vez a la semana, va una vez al mes o casi nunca va, raramente. How often? ¿Cada cuánto tiempo? Aquí es importante y quiero señalarles algo del cinema. En inglés americano ya casi cinema no se utiliza the movies. Entonces, how often does she go to the movies? También sería una forma correcta para esta palabra. Para esta pregunta. How often does she go to the movies? Bien. How long? ¿Cuánto se demora? How long was the movie? ¿Cuánto se demoró la película? En este caso, how long lo utilizamos para tiempo. Y lo necesitamos. También podemos utilizarlo para distancia. ¿Ok? Tiempo y distancia. ¿Cuánto se demoró la película? Bueno, espero haya sido de mucha ayuda estos 5 Daily Pills. Y continuaremos más adelante con el pasado. Thank you.